Bienvenidos a todos, a todas. Muchísimas gracias por el interés, por la voluntad de participar y bueno, de apoyar este proyecto. Agradecer infinitamente, bueno, la invitación de Viacer Perú a trabajar con la Argentina para difundir la Sintergética, para organizar una nueva formación de Sintergética, una formación virtual. Agradecerle a Oscar Villavicencio, a Marilyn, Lisbeth, a Jenny, a la Asociación Internacional, que siempre nos apoya en estos proyectos, y a cada uno de ustedes, que bueno, de alguna manera son el corazón y la fuerza y las ganas de aprender. Así que, bueno, una reunión más para charlar de Sintergética. Por ahí hay gente nueva, sea muy bienvenida, y vamos a empezar a proyectar el programa como una introducción, digamos, como el objetivo que nos lleva, pero como saben siempre lo más lindo y lo mejor es disfrutar el camino que disfrutar el presente. Entonces, les mostramos, les contamos sobre el programa de Sintergética, que tiene 8 módulos, y vamos a ir desplegando o explicando un poquito de qué se trata cada encuentro, cada paso, de un camino que ha llevado, les cuento, más o menos, por lo menos 40 años de desarrollo, ¿no? Para la humanidad es un bebé que están haciendo, si lo comparamos con la medicina china, la ayurveda, que tienen 5.000 años, pero hay suficiente tiempo, evidencia, resultados también para compartir. Entonces, empecemos hablando de la palabra sintergética, ¿sí? Que es una palabra que de alguna manera nos trae este momento histórico de la síntesis, la era de Acuario, la posibilidad de encontrar lo que llamamos la unidiversidad, dentro de la diversidad de propuestas médicas que hemos recorrido en nuestra historia, poder encontrar un camino de integración, un hilo conductor. Entonces, muchas definiciones, una metodología que nos brinda muchas herramientas prácticas, concretas, para acercarnos a la sanación, la autogestión en la salud, para trabajar nuestra propia salud como terapeutas, o como padres, o como mediadores, o en la vida, porque en la vida, digamos, de alguna manera, todos estamos en relaciones, y las relaciones son el maestro, ¿no?, que nos trae ese aprendizaje. Entonces, es un camino de vida, un camino de aprendizaje. Y de alguna manera nos muestra, nos invita a una visión del mundo. Así que vamos a darle, digamos, como habíamos empezado a comentar en el chat de información sintergética que abrimos para empezar a dialogar, nos empezamos a preguntar por qué, digamos, teniendo tantos conocimientos médicos, por lo menos desde hace 5.000 años, con, digamos, cuerpos tan importantes como el de la medicina china, la ayurveda, porque todos esos conocimientos quedan a un lado, quedan dispersos, no se pueden integrar, no se pueden sumar. Tenemos que seguir manteniéndonos en esa visión de separación, de que una cosa es mejor que la otra, y no pensar Sergio, que... aguárdame por favor, si todos cerramos los videos, porque la conexión de Sergio por ahí lenta y se le corta. Gracias. Entonces, ¿por qué no pensar que medicina es todo aquello que cura?
y que cada situación, cada caso necesita algo concreto, algo particular. ¿Sí? No son lo mismo las enfermedades agudas, los accidentes, que las enfermedades crónicas, y así, digamos, en cada situación podemos tener puntos fuertes sumando más posibilidades o herramientas terapéuticas. Entonces, de esta visión de integración vamos a pasar a la siguiente slide como una forma de definir, digamos, una de las tantas definiciones de sintergética que nos permite integrar distintas visiones terapéuticas. Si querés, Jenny, pasamos la próxima. Distintas visiones terapéuticas, integrando todas esas cosmovisiones y buscando un hilo conductor para llevarlas a la práctica clínica como herramientas concretas. Pasamos la próxima. Entonces, además de tener ese objetivo terapéutico, tiene un objetivo de transformarnos en el camino como seres humanos, recuperar esa, de alguna manera, integridad en nosotros. Al cambiar nuestra visión, en primer lugar, de nosotros mismos, poder, de alguna manera, decirle que sí a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, al sentido de nuestra vida, a nuestra alma. De alguna manera, lo llamamos eso la primera alineación, alinearnos con nosotros mismos para emprender ese camino al centro. Ese camino al centro es la primera, digamos, barrera que de alguna manera se disuelve en la relación con el paciente, porque si logramos trascender un poco en nosotros mismos el mundo de la ilusión y empezar a implicarnos y trabajar desde el corazón, es una energía que rápidamente conecta el corazón de las personas, de los pacientes. Entonces ahí había una palabra muy importante que es implicarnos en el proceso. La mayoría de los que hemos tomado este camino, yo soy médico de familia, pero ya desde el año 2001, en la crisis del 2001, empecé a abrirme a estudiar todas estas concepciones, la medicina china, la terapia neural, la ayurveda, las medicinas manuales. Yo creo que todos los que emprendemos estos caminos tienen que ver con una búsqueda personal de integración, de sentido, y a partir de ahí, digamos, las vamos compartiendo, las vamos ejerciendo en la vida. Entonces, les contaba que la sintergética tiene una historia que más o menos ha ido transcurriendo e integrando, siempre desde la visión de la medicina clásica, ¿sí? Como base, acá como núcleo lo estamos mirando, pero integrando muchos recursos que pasaron por la bioenergética, el uso de filtros, de información, la magnetoterapia, el trabajo con láser, con luz, con color, y así podría nombrar tantas y tantas medicinas complementarias que se han ido integrando en esta visión. Entonces, de todo este camino surge la sintergética. Vamos a pasar a la siguiente. Y ya vamos a entrar en... Yo les traje, es un poco tedioso, pero se los traje. Si al que le interese le puede sacar fotos, para que vean lo rico que es el programa, la cantidad de puntos que desarrolla. Solamente acá vamos a mencionar las cosas más
más importantes, con ampliar nuestra visión del mundo, como estábamos contando recién, la visión de nosotros mismos. Tiene que ver con ver las herramientas básicas que usamos para trabajar, para diagnosticar. Y acá estamos hablando del pulso. El pulso, usamos dos tipos de pulso. El pulso Ayurveda, donde podemos diagnosticar la cantidad de energía, la distribución de la energía y la calidad de la energía que hay en el cuerpo, y que lo llamamos pulso Vata, Pitta y Kapha, corresponden, digamos, a la parte eléctrica o sistema nervioso del cuerpo, la parte de Pitta, la parte del polo rítmico, y la parte de Kapha, el segundo y quinto chakra. Y usamos también el pulso VAS, que es la señal vascular autónoma, que es un pulso binario. Cuando nosotros comprimimos la arteria radial y soltamos, podemos detectar en el sistema vascular las respuestas a los estímulos o preguntas que le hacemos al campo de energía que rodea el cuerpo. Cuando presentamos una información, por ejemplo, una información de estrés, o una molécula, por ejemplo, si la persona es alérgica, por decir algo, a la leche, y pasamos un filtro con esa sustancia, a través del pulso podemos sentir un impacto que llamamos VAS positivo, que nos indica dónde esa información está alterada o está trabajando. Ya vamos a ir profundizando estos conceptos, pero bueno, les quería contar sobre esta herramienta que es casi nuestra herramienta de trabajo. La concepción, digamos, cuando hablamos de la concepción del cuerpo, como un cuerpo físico, ampliamos esta visión para ver un cuerpo físico que está alimentado o nutrido por un campo de energía. Esta visión la tenemos desde la medicina china, conocemos gran parte de la fisiología energética a través de los canales de acupuntura, los vasos maravillosos, los recalentadores. Hay toda una información que nos ayuda a integrar el concepto de energía. El concepto de energía nos ayuda muchísimo en el manejo de la terapéutica. Es un concepto que sorprendentemente es obviado, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? Cuando uno está internado en un hospital varios días, se da cuenta que el factor energía no es cuidado. O sea, los pacientes no descansan, por la noche se los despierta, se les prenden las luces, se los llevan a hacer estudios. O sea, varios días en un hospital uno termina agotado y todo eso va bajando la resiliencia, la resistencia a todo lo que por lo que tiene que pasar. El concepto de energía es muy importante para, digamos, por ejemplo, abordar si uno se tiene que preparar para una cirugía, ¿sí? Tener reservas de energía, que los órganos que detoxifican el cuerpo, los riñones, el hígado, los intestinos y los tejidos que van a ser agredidos tengan la energía para repararse. Bueno, son conceptos que es importante que vayamos integrando, porque podemos ayudar mucho en ese aspecto, medicina preventiva y reparadora, sobre todo en estos casos, en estos momentos de alto estrés y de alta crisis, donde tenemos un gran desgaste energético y dan vuelta a patologías que generan un gran desgaste energético. Más allá de la materia y la energía que tienden a gastarse, que siguen la ley de la entropía negativa, del desgaste, de la muerte, tenemos un campo de información.
El campo de información, que por ejemplo se puede ver en nuestro campo emocional, nuestro campo mental, y en todas las sustancias que, digamos, que maneja nuestro cuerpo, hormonas, neurotransmisores. El campo de la información es un campo que es jerárquico, el campo de energía, y lo puede ordenar o desordenar. Digamos que dirige ese movimiento de energía que nos nutre o nos desnutre. Y más allá del campo de información está el campo de la conciencia, de los arquetipos, de los moldes de salud, donde el cuerpo se regenera. Cuando nosotros logramos relajarnos, logramos un sueño profundo, un sueño REM, el cuerpo se está como mirando en ese espejo, en ese patrón de memoria de salud, y se está autorregenerando. Y gran parte de esta terapia tiene que ver con este concepto. Si nosotros logramos volver a los ritmos de relajación y podemos limpiar los ruidos que se hayan generado en todo este sistema de conducción de señales que va desde los moldes, los patrones de salud de los órganos, de las moléculas y el cuerpo, podemos lograr restaurar y regenerar y facilitar y catalizar este proceso. Entonces simplemente con la información correcta, procediendo de la manera correcta, contando con la suficiente energía, estamos facilitando los procesos de autosanación del cuerpo. O sea que es una terapia, digamos, de regulación, de autorregulación. Entonces quería un poco darles este concepto, la visión que tenemos. Digamos que las visiones son, cuanto más amplia es la visión, más profunda la terapia. Porque digamos que la visión del terapeuta, la visión del observador, modifica lo observado y acompaña el proceso. Entonces estamos hablando de esta visión del hombre, el método que tenemos de trabajo. Vamos a pasar una más, Jenny. Bueno, acá era lo que estábamos comentando, ¿no? Poder ampliar nuestra visión de lo que verdaderamente somos, ¿no? Cuando tenemos un problema en una rodilla, ¿no? No es un problema local. Nosotros manejamos el concepto de Olón, como que todo es parte de un todo, y ese todo está en la parte, así como la parte está en el todo. Entonces podemos, a través del método que les vamos a ir comentando, conectar lo que pasa en una rodilla con lo que pasa en la zona lumbar, con lo que pasa en la pelvis, con lo que pasa, digamos, en nuestro mundo emocional. Aprendemos a hacer una lectura espiritual del cuerpo. Cada zona tiene como una vocación. En este caso la rodilla tiene la vocación de, es una de las articulaciones que más peso carga, entonces digamos que el peso para el cuerpo no solo es físico. Si fuera el peso solo físico nos haríamos fuertes y se terminaría todo, pero muchas veces estamos cargando mucho peso emocional, nuestros propios pensamientos, nuestros propios juicios, a veces son muy pesados. A veces cargamos pesos por nuestros padres, porque ya entramos en el terreno del alma familiar. Entonces, por ejemplo, las rodillas también resuenan con la historia de nuestros abuelos. Y también, bueno, con una articulación. Las articulaciones también simbolizan un momento de articulación en la vida. O sea que nosotros, desde un punto como el que estamos hablando, podemos generar todo un código de lectura
que le empiece a dar sentido al síntoma. Y cuando entramos y conectamos el sentido, los problemas se disuelven. Cuando se disuelven las informaciones, los problemas se resuelven. Y además cobran un sentido y nos traen un aprendizaje. Es un poco la vocación de los síntomas en el cuerpo, son mensajes de aprendizaje, a veces son fricciones que genera el alma, ciertas cosas. Para mirarnos, para alinearnos con aquello que comentamos al principio, con nosotros mismos. Poder decirle que sí a lo que somos, a nuestra historia, a nuestros padres, a nuestra familia, al sufrimiento que hemos sufrido, al dolor. De alguna manera hay momentos en que ya dejamos de estar en una reacción de fuga y podemos mirar desde el centro y podemos transmutar o descongelar esas memorias e integrarlas en presente. Digamos que ahí hay muchos conceptos que manejan las intergéticas sobre el tiempo. Nosotros desde el presente podemos acceder al pasado, a memorias fractales, situaciones que son fractales con el presente. Si yo estoy viviendo una pérdida en el presente, una angustia de muerte, como esas memorias se guardan en mi cuerpo, un evento en el presente puede gatillar toda una serie de memorias de otras épocas de mi vida. Y todo eso se puede conectar y se puede amplificar y puede llegar hasta mi tallo cerebral, se puede entrar por la amígdala, ¿no? Por un impacto emocional, entrar en el hipocampo donde están todas mis memorias emocionales, los coloridos, conectar con todas esas memorias y llegar hasta el tallo, hasta mi gestación. Y en mi gestación hay toda una codificación que en los 3 trimestres me relaciona con mis historias ancestrales, de primera, segunda y tercera generación. Y con la memoria de la humanidad. Digamos que todo eso puede ser en un momento una sola información que se puede amplificar, pero que si puede ser correctamente comprendida, encauzada, conectada, puede cobrar sentido y puede sanarse mucha memoria. Entonces, ir comprendiendo cómo funciona nuestro cuerpo nos va ayudando. Vamos a ir a la próxima. Entonces, como hilo conductor en las visiones del mundo, estábamos hablando de la rodilla, puntualizamos en la rodilla. Tenemos que partir de algún punto, siempre es importante. Tengo un problema de inmunidad, tengo una gripe, bueno, ¿qué me está pasando con la inmunidad? Puedo comenzar mirando la inmunidad, mirando el timo, mirando qué pasa con el triángulo de sistema retículo endotelial que conecta el timo, el vaso y el hígado. Y así con cada problema. Tengo un problema, bueno, en este caso pongamos el ejemplo de la rodilla. Vamos a puntualizar. ¿Sí? En un lugar vamos a comenzar. Este es un punto de comienzo y de aterrizaje. Y es digamos, un comienzo la terapéutica. Podemos ver, si no avanzamos, que volvemos a ese lugar y comenzamos en otro lado. Pero bueno, la puntualización nos lleva, como hablábamos hoy, a conectar, digamos, este punto con, a alinearlo con otro punto, a generar una línea. Lo llamamos alineación y en medicina clásica podemos decir, bueno, tiene un dolor en la rodilla, puede tener la lumbar 3 desplazada o puede tener la lumbar 1 también desplazada. O sea que hasta ahí podemos llegar y en este caso, bueno, podemos ver si hay energéticamente una información
que después de tomarla en la rodilla resuena en otro lado del cuerpo. Y vamos así generando o conectando ese cauce. Por ejemplo, podríamos decir que resuena así como resuena en la rodilla, se conecta en el segundo chakra, en la pelvis, en un chakra de gónadas. Las gónadas representan nuestra historia como hijos de nuestros padres, y podría ser, en este caso estamos conectando, ¿no? Algo que yo estoy cargando por alguno de mis padres, podría ser. ¿Y qué tipo de información, en qué contexto? Digamos, generando un tercer punto, un contexto. ¿Qué situación viví? Puede haber sido una situación de angustia, una situación de enojo, o una situación que me genera un problema de autorreconocimiento. Entonces, al ir conectando esa información en el cuerpo, le voy dando sentido. Voy pasando desde un punto a una línea, a un triángulo, y esa información que no ha podido ser procesada, no ha sido elaborada, no ha sido integrada, la puedo llevar al sexto chakra, que es un chakra de integración en el entrecejo, como para ir buscando, estamos en ese proceso de facilitar la integración de la información para profundizar en el sistema nervioso, que ya vamos a hablar que ahí están las terminales de circuito de información, donde cada chakra, o sea, cada sector del cuerpo está representado en una columna. O sea, los problemas, por ejemplo, del plexo solar los encontramos en una columna que está a la altura de las orejas, porque esa altura representa el tercer chakra. Y según el colorido del conflicto, digamos, la banda, ya lo vamos a mostrar esto, podemos encontrar el punto exacto de representación donde esa información está resonando. Cuando comprendemos la información que hay dentro de un conflicto, un dolor, y lo vamos verbalizando o haciendo consciente y lo vamos respirando, lo vamos diluyendo y lo vamos comprendiendo, y al regresar con esa información al punto de origen, lo que llamamos causalidad circular, facilitamos el proceso de comprensión, de liberación, de dilución. Y vamos a ver que toda esa información nosotros la vamos grabando como si estuviéramos tomando una información homeopática del cuerpo. Y vamos a mostrar las herramientas que usamos. Eso es un poco para contar un poco del hilo conductor. Vamos a avanzar un poquito, Jenny. Bueno, hay mucho más del módulo 1, pero lo básico es ampliar la visión del mundo, conectarnos con la herramienta de trabajo, que es el VAS, el pulso, y ampliar la visión del ser humano, de nosotros mismos. En el módulo 2 integramos el concepto de reflexoterapias. Recordamos que una de las grandes madres o padres de las sintergéticas es la auriculomedicina de Paul Noguier, que él, digamos, en su trabajo, en su gran trabajo de auriculomedicina, pudo reconstruir todo el mapa del cuerpo en la oreja, a partir de, bueno, de situaciones que él fue observando en sus pacientes, trabajos que hacían otros sanadores en la oreja, y a partir de ese mapa y todas las investigaciones que han hecho, han podido también ir armando mapas de frecuencias, códigos de frecuencias. Ya en aquella época trabajaban con un láser, y la oreja representando una de las interfaces más importantes entre el cuerpo y el cerebro.
una de las interfaces más importantes en el trabajo del dolor. Entonces, a partir de esta historia, digamos, la sintergética ha podido llevar ese mapa a todo el cuerpo. Lo ha podido llevar a la columna vertebral, al cerebro. Digamos que todo está conectado en forma fractal y frecuencial en el cuerpo. Y hay como hilos conductores, como las líneas de Fitzgerald, que son las mismas líneas que tenemos en las manos, ¿sí? Hay como 5 hemilíneas que van de las manos a los pies por todo el cuerpo y por todo el cerebro. Entonces, hay toda una serie de soporte energético para el trabajo de las reflexoterapias. Vamos a mirar, bueno, acá está el concepto de Olón, que ya lo estuvimos mencionando, que el todo está en la parte y la parte está en el todo. ¿Cómo podemos desde cada pantalla, vamos a mirar ahora las pantallas de los pies, son pantallas más densas, más reticulares, se trabajan más en masoterapia. Las pantallas de las manos son más magnéticas, tienen más relación con lo emocional. Las pantallas cefálicas son más eléctricas. Lo más eléctrico que tenemos son los ojos, tenemos la reflexoterapia del iris, la nasoterapia, tenemos la auriculoterapia. La ley del 3, bueno, la que estamos mencionando todo el tiempo, ¿no? Es como si en el universo todo fuera fractal, a través de la ley del 3. La ley del Padre, la Madre y el Hijo, ¿sí? La ley de Vata, Pitta y Kapha, lo eléctrico, lo magnético, lo reticular. Si nosotros partimos del origen, lo incógnito del 1, nace el 2, la dualidad, del 2 el 3, está la tríada espiritual, la energía de la voluntad, que es la energía del Padre, el plan, la energía de la Madre, la luz, la inteligencia, todo este sistema que lleva todo ese plan a través del amor del Hijo a lo concreto, que lo trae a la materia. Entonces, esas 3 fuerzas primigenias se manifiestan en todo nuestro cuerpo. Y de alguna manera nosotros estamos conectados a esa fuente de origen. Eso es la ley del 3. Y a través de la ley del 3 podemos comprender las 3 capas del ectodermo, el mesodermo, el endodermo. Podemos comprender toda la terapéutica desde esa ley del 3. Entonces hay somatotopías, como dijimos, eléctricas, magnéticas y reticulares. Entonces, vamos a pasar la siguiente. Es importante también que introduzcamos el concepto de los dipolos, cómo funciona la fisiología energética a través de dipolos. Dijimos que la energía de Kapha abarca el segundo y el quinto chakra. Esos 2 chakras son como un vaso comunicante, ¿sí? Y todas estas energías se triangulan y se integran en el sexto chakra. El tercero y el cuarto chakra, la energía magnética, emocional. El primero, el séptimo, son la energía eléctrica. Acá tenemos las pantallas y todas las somatotopías nos dan información. La zona del colon nos puede informar, por ejemplo, si siempre resuena una zona, nos puede dar información a través de una interferencia en el colon de sinusitis, por ejemplo. O sea, todas las pantallas nos dan información y nos ayudan en la terapéutica. Vamos a pasar a la siguiente. Acá están las 5 líneas de Fitzgerald que comentábamos.
cuando nosotros estamos trabajando en cualquier problema del cuerpo, podemos preguntar por estas 5 líneas, o cuando estamos trabajando con las manos, estas 5 líneas representan los 5 elementos. Esta es la ley de la conciencia en la materia. Cómo desde la materia, desde el éter se genera la materia en el movimiento que llamamos de transformación, y cómo muchas veces un problema denso que podemos diluir sería transmutar y llevar de la materia hacia la información y entrar al campo de conciencia a través de las manos. Las manos son una proyección, ¿no?, de nuestro corazón, nuestro campo de conciencia, nuestra alma. Desde ese lugar totipotencial en el campo cuántico se pueden limpiar estos ruidos que hablábamos al principio, para que la información de los arquetipos pueda reparar o regenerar aquello que está interferido. Entonces, a veces, desde esa alineación, desde esa actitud de poner las manos, están sucediendo o se están movilizando mucha información. Si estamos alineados en el vacío, muchas cosas se pueden ordenar. Y también podemos comprender, según cuál de estas líneas está interferida, porque las podemos mirar también a nivel del cerebro, en el circuito central, qué tipo de emociones han quedado bloqueadas. O sea, hay toda una decodificación que podemos aprender para permitir que la información circule. Bueno, vamos a avanzar entonces con este es Paul Noguier, con todo el estudio de la oreja, simplemente un homenaje, porque ha sido una parte muy importante de la sintergética, y como un recurso importante también en el trabajo del dolor y muchas otras terapéuticas. Vamos a avanzar con el próximo módulo. Módulo 3. Entonces, hablamos de la materia, hablamos de la energía y hablamos de la información. Ustedes pueden mirar tranquilamente el programa mientras yo les voy contando ejemplos clínicos, porque entrar en estos temas son temas abstractos y un poco tediosos, necesarios para aprenderlos, pero lo importante es recordar lo que comentamos al principio. La información regula y dirige la energía. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, con un problema emocional, con un desequilibrio emocional, mencionemos angustia, por ejemplo, esa información que está golpeando mi plexo solar, mi tercer chakra, va a producir un cambio energético, lo llamamos congestión en el plexo solar, y como dijimos que el tercero trabaja con el cuarto en un dipolo, la energía del cuarto es posible que baje al tercero. Las personas que tienen la habilidad, por ejemplo, pueden llegar a ser un problema asmático. El problema asmático tiene que ver con un vaciamiento de la energía en el cuarto cuando hay un golpe emocional en el tercero. Por ejemplo, se genera a través de un golpe de angustia un estrés. En ese estrés se produce una simpaticotonía. Esa información está no solo en el chakra, sino que ya está tomando el plexo nervioso, está tomando el plexo celíaco. Y está trabajando en el diafragma. Y el cuerpo, digamos, a esta simpaticotonía produce una
hiperparasimpaticotonía torácica y el cierre de los bronquios. Bueno, por dar un ejemplo, nosotros trabajamos los circuitos de información, como lo mencioné al principio, a través de la puntualización, la alineación, la contextualización, la integración en el sistema nervioso central y la profundización. Y lo vamos trabajando con filtros de información. No solo tenemos circuitos de energía reticular, que son, digamos, como unas herramientas que nos permiten conectar estos puntos e integrarlos en el sexto centro y profundizarlos, sino que además, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de angustia en el plexo solar, tenemos filtros de información. Los filtros de información, si pasamos a ver un slide más. Bueno, acá tenemos, vamos a volver a esta, pero sigamos un poquito más adelante. Una más. Bueno, acá tenemos un filtro, por ejemplo, que es el RAM. Esto es un filtro, bueno, vamos a dejar el filtro ahí para que se vea. El filtro RAM es, digamos, tiene dos espejitos, es como una cámara que se genera entre dos espejos. Adentro tiene una sustancia que se llama BSW01, que es una esencia floral que se ha logrado bajo la luna de Wesak. Todo un estudio que tiene la sintergética, donde se logró fijar la información de una sustancia, ¿no? Por ejemplo, cuando yo dije que podemos tomar la información de una rodilla a través de un aparatito que se llama FI3, que ahora lo vamos a ver, podemos grabar esa información en este líquido para usarlo como un remedio. Estos filtros también tienen esa misma sustancia y fijan una información. Por ejemplo, en el caso que estábamos hablando del duodeno, podemos tener un filtro de estrés. Los filtros son un gran capítulo de la sintergética por el manejo de la información que podemos, digamos, trabajar. Si yo estoy viviendo un estrés, digamos, los filtros de estrés, pues vamos a tocar este filtro solamente por una cuestión de tiempo, pero tienen información de todo el sistema de estrés, CRF, ACTH, cortisol, suprarrenal. O sea, tiene sustancias biológicas que pertenecen al cuerpo, que cuando yo se las presento al cuerpo, si están funcionando en forma normal, el pulso VAS no le llama la atención, pero cuando realmente hay una zona del cuerpo con un exceso de estas sustancias de estrés, puedo detectarlo a través del pulso y el filtro. El filtro tiene otros sistemas de estrés, como las comisuras interhemisféricas, o sea, todo lo que genera dislateralidad en el cuerpo, genera estrés, y también tiene toda la información del sistema nervioso vegetativo, que cuando hay estrés, como dijimos hoy, genera una alteración entre el simpático y el parasimpático. Entonces, el desarrollo de los filtros ha ido desde una palabra como puede ser un filtro de serotonina, de dopamina, o sea, una sustancia puntual, como los neurotransmisores, los neuropéptidos, pero se han ido complejizando a lo largo de todos estos años a través de la experiencia en una forma coherente, cómo funcionan los sistemas en el cuerpo y cómo poder acceder a esa información con un filtro. Cuando entonces empezamos a trabajar en un punto del cuerpo, en un chakra que ha tenido un impacto de estrés, hay muchas cosas que podemos corregir ya con los filtros.
podemos empezar a trabajar la situación de estrés, estamos trabajando el desequilibrio vegetativo y el plexo neural que está debajo. Podemos trabajar con filtros de información emocional también. Así tenemos como una variedad muy grande. Filtros de inmunidad, de inflamación. Tenemos una gama muy, muy grande de información para modular. Todo esto, les vuelvo a repetir, lo vamos chequeando a través del pulso y a través de la experiencia. Entonces, simplemente, bueno, ir comentando la historia de los filtros. El ramp es como un amplificador que amplifica 50.000 veces la información. Un concepto de la homeopatía. Podemos nosotros a través de los AMRAMs sintonizar un problema. Si es un problema físico, emocional, mental, un problema del alma, un problema de la humanidad. Según cuánto diluimos la información, hasta dónde llegamos. Bueno, es solamente un comentario para que vean el potencial de hasta dónde puede llegar estos trabajos. ¿Sí? A veces nosotros presentamos patologías que tienen un componente transpersonal o que el sufrimiento que estamos teniendo resuena en el dolor de la humanidad. O hay situaciones del alma familiar graves, no resueltas, que están, informaciones que están resonando en una herida, en la piel, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos sintonizar en presente esas informaciones, grabarlas en... Vamos a volver una para atrás, Jenny. Grabarlas con este aparatito que llamamos FI3 y con el manejo de esta información poder, digamos, modular el impacto que está teniendo esa información en el cuerpo, ¿no? En la respuesta a veces que está teniendo, por ejemplo, en la piel. Y acá, digamos, sería la terapia de autorregulación a través de la información que vamos captando. El FI3, si lo miran, tiene como 3, en un impacto, en un accidente, hay todo tipo de informaciones, como pudimos ver, de pérdida de sostén, de angustia, de tristeza, de impotencia, de enojo. O sea, poder tomar toda esa información y guardarla como un remedio. Bueno, vamos a avanzar un poquito más, en honor al tiempo, y pasar a un nuevo módulo. Bioelectromagnetismo, biología de la luz. Bueno, acá habíamos hablado de, a partir de Paul Noguier, las frecuencias, el estudio de frecuencias y la posibilidad de trabajar con esos circuitos de frecuencias para tratar patologías. Así ya en la época de Noguera habían empezado a trabajar con un láser, ese láser se fue perfeccionando y se logró un láser que trabaja en el cuerpo etérico. No es un láser que trabaje en potencia y penetración, sino que trabaja en el campo de energía. Se llama láser blando. Todo el cuerpo, el ADN, cada célula emite información, emite fotones que interactúan con esta luz. Y a través del estudio de estas frecuencias, si nos ponemos a hablar de estas frecuencias, voy a mencionar lo básico, pero nosotros podemos ir trabajando a través del láser y las frecuencias
los aflojamientos, que llamamos oscilaciones de esta red etérica, tienen códigos de frecuencia, tienen lugares concretos donde se pueden corregir. A través de este mapa que yo les conté, que partió de la oreja, pero que hoy ya está en la columna, en todo el cuerpo, en el cerebro, en las bandas y las columnas. Entonces, se ha ido generando un trabajo metódico, ordenado, de corrección de la red etérica. La corrección de la red etérica nos da como una gran ventaja para corregir problemas, nos permite restaurar los campos de energía. Entonces, este es el punto de comienzo, trabajar la red, volver a anclarla. Esta es una de las metodologías, ¿no? Trabajar las zonas de congestión con otras frecuencias, que son zonas de bloqueo. Trabajar y reparar las fugas, donde la red se rompe cuando, por ejemplo, estamos con baja energía, nos engripamos fácil, nos enfermamos. Bueno, hay zonas clásicas donde la red etérica se puede romper en el cuerpo, en la boca del estómago, que es una zona de fricción emocional, una zona de pérdida, digamos, de cosas que no se pueden elaborar, emocionales, y que no pueden ser miradas desde el corazón. Fugas en el primer chakra, zonas o situaciones de pérdida de sostén, de soporte. Fugas en el vaso. El vaso representa nuestro principal cargador de energía, y cuando pierde energía rápidamente nos decaemos y la inmunidad se decae. Y así tenemos, bueno, zonas particulares del cuerpo para reparar, para reconectar. Grandes pérdidas que a veces nos jalonan, digamos, el hilo de la vida, o partes de nosotros que se van con nuestros seres queridos y generan también desgarros. Bueno, todo eso podemos ir trabajando a través de estas frecuencias de láser. A partir de ahí, cuando una información golpea el cuerpo por largo tiempo, un estrés crónico, ya empieza a producir cambios en la red etérica que llamamos invaginaciones. Son adaptaciones del cuerpo para no perder energía. Con altas frecuencias, con fractales, como decíamos hoy, con informaciones fractales al conflicto que estamos viviendo, que resuenan con el alma familiar y con altas frecuencias. Todo eso también tiene un código de trabajo con el ser. Y también, ahora vamos a ver también con el vía-color. También a partir del láser podemos trabajar las inversiones de polaridad para que circule la energía en el cuerpo. Digamos, hay polaridades, hay como diferencias de potencial que cuando están funcionando correctamente, la energía funciona correctamente. Pero a veces cuando se va deteriorando y va perdiendo la energía una zona del cuerpo, se pueden generar inversiones de polaridad. Todo eso, digamos, también es un trabajo que se corrige con frecuencias láser. Y también, a veces, cuando tenemos estos sufrimientos crónicos o cuando hay cicatrices o cirugías, pueden quedar campos interferentes en el cuerpo, cortocircuitos, que también requieren, digamos, que el tejido medio vuelva a vibrar. El tejido medio es ese tejido intercelular donde se limpian las células de toxinas y se oxigenan y le llega la información al sistema nervioso. Entonces, cuando ese tejido está bloqueado, un órgano queda aislado. Bueno, todo ese trabajo también, que es un trabajo que por ahí les resuena de la terapia neural, de la procaína, también se consigue trabajar a través de las frecuencias de láser, también conociendo los locus del cuerpo donde se genera esas frecuencias.
También hay un circuito muy importante, que llevó muchos años de investigación, que es el circuito del pánico, que también se corrige en un trabajo ordenado y metódico, comenzando por el corazón, terminando por los riñones y los chakras de los pies, para liberar esas frecuencias de miedo que quedan alojadas en el corazón, en el tallo, en las amígdalas, en el hipotálamo, en los riñones, etc. Bueno, este es un poco el comienzo, ¿no? del trabajo con el láser, porque tiene un futuro, digamos, muy grande. Digamos que cada enfermedad tiene una firma, tiene una frecuencia, que cuando todo ese trabajo de luz, de color, de sonido también se empiece a abrir, nos va a dar grandes resultados terapéuticos. También tenemos, bueno, el uso del color, del Viacolor, que es un láser al que se le suma el trabajo con color. Y toda una traducción entre los dos sistemas que son compatibles, y el trabajo que se hace de base es el mismo, ¿no? El que yo les acabo de contar. Bueno, vamos a avanzar un módulo más, si vamos por la mitad. Vamos a avanzar un poco más. Acá tenemos el láser. Acá tenemos las bandas y las columnas, digamos que representan en la zona del tallo cerebral el primer chakra. Ahí tenemos, recordemos que el cerebro es trino también, tenemos un tallo cerebral, o sea, un cerebro reptil, un cerebro límbico, mamífero, y tenemos un cerebro humano, nuestra gran adquisición en el cerebro frontal, y así tenemos también representados los de acá, desde el tallo, ahí se ve la primera columna, el primer chakra, la segunda columna, el segundo chakra detrás de la oreja, a la altura de las orejas el tercer chakra, cuarto chakra por delante, el quinto casi en la cola de las cejas y el sexto en la frente. La séptima columna de la zona coronaria superior de la cabeza hacia arriba. Eso representan las zonas de los problemas. Si yo tengo un problema en el hígado, lo voy a encontrar resonando en la zona de la columna del tercer chakra. Y según si la patología que yo tengo en el hígado, si es más metabólica, si es más emocional, bueno, tengo todo un código de lectura para ubicar dónde puedo trabajar el problema. A eso lo llamamos las bandas, que van de abajo hacia arriba, representando el colorido emocional de los conflictos. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Y acá tenemos, bueno, todos los códigos de frecuencias de la columna. Les vuelvo a insistir, todo es un sistema coherente y fractal que toma sentido, y a través de un hilo conductor lo podemos trabajar. Vamos a avanzar un poco más. Bien. No podía faltar el estudio del sistema nervioso. Volvemos a insistir en que estamos como redescubriendo el cerebro, y desde la neurociencia está saliendo a la luz tanta información de la neurociencia que se va integrando en el trabajo sintergético. Para lo cual, bueno, volvemos a estudiar la anatomía del sistema nervioso, de las vías piramidales, extrapiramidales, del sistema nervioso vegetativo, de los distintos cerebros. Y bueno, y la neurofisiología energética. Como les decía hoy, cuando vivimos
cómo funciona en el cerebro la información. Cuando vivimos un golpe emocional o, por ejemplo, un shock postraumático, cómo esa información puede quedar reverberando entre el sistema límbico, el tallo cerebral y alguna víscera, digamos, sin poder acceder al cerebro frontal, a la conciencia, a la elaboración, lo que llamamos la reverberación y cómo trabajar esa información para poder, de alguna manera, abarcar todo ese circuito y ayudar a abrir la comunicación interhemisférica, que muchas patologías, muchos problemas no pueden ser resueltos porque no se pueden mirar en el espejo del hemisferio opuesto. Acá están, digamos, el trabajo de las comisuras que hablamos hoy. Y bueno, todo ese estudio, digamos, del sistema nervioso, de, ¿cómo se llama?, de la glía, del sistema linfático cerebral, todos los conceptos, digamos, de la neurociencia se van integrando y se profundiza, por supuesto, en este módulo el estudio de las bandas, las columnas. En el cerebro tenemos las terminales de circuito de todos estos biocircuitos que estuvimos hablando y bueno, cómo trabajarlos en este sentido. Todo el concepto de las vías colinérgicas, de relajación, y cómo tantas situaciones que golpean el tallo cerebral, situaciones de culpa, circuitos de autocastigo, que nos impiden lograr la paz en el presente. Cuando podemos trabajarlo de esta visión, cuando podemos integrar ese pasado, que ese pasado pueda pasar, que pueda ser mirado, que pueda ser, que ya es bastante, ser mirado sin juicio, que pueda ser respirado desde la presencia. La presencia sería ese observador sin juicio. Ya permite generar un movimiento que nos saca de la impotencia, de memorias congeladas. Y el hecho de poder traerlas al presente, de trabajarlas, de integrarlas, de repararlas y llegar a un lugar de paz en el presente, nos permite liberar esas vías colinérgicas, esa acetilcolina y generar una respuesta de relajación. Y a partir de ahí, bueno, las vías que cargan el timo y cómo poder hacer circular todo ese equilibrar el sistema vegetativo, digamos. Bueno, el manejo del sistema nervioso estamos aprendiendo, hay muchísima información en la sintergética para ser utilizada, para profundizar. Y, como le digo, las vías colinérgicas, las vías dopaminérgicas, serotoninérgicas, tienen que ver con el presente, el aprendizaje, el placer, y con, digamos, la serotonina, ¿no? El bienestar, la felicidad, los proyectos. Todos esos conceptos, otra vez tenemos acá la ley del 3 otra vez, pasado, presente y futuro. Bien, nosotros vemos el cerebro como sería como la pista de aterrizaje del campo cuántico en el cuerpo, otra vez el campo neuronal. Cómo poder conectar, digamos, es el concepto de estos campos de relación, de biocampo, de líneas de energía, de nadis, de microtúbulos. Cómo llegar a lograr un mapa, ¿no?, que pueda conectar toda esa información y movilizarla. Bueno,
Eso se va aprendiendo caminando poco a poco. Es un universo muy grande el cerebro, pero bueno, nos ofrece muchas perspectivas para el futuro. Bueno, vamos a avanzar, Jenny. Estudiamos la unidad psique-cerebro-soma, las leyes de Hammer. Los impactos que llamamos focos de Hammer, impactos emocionales vividos en soledad. Integramos desde la visión sintergética las 5 leyes de Hammer y todo el aporte que ha hecho Hammer en el estudio de, por ejemplo, de la generación o de la conexión, ¿no?, de este golpe emocional con los tumores, el estudio de las 3 líneas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo, y por lo tanto el conocimiento de cómo se van a comportar los tumores, cuál es la resolución biológica que buscan y cómo poder trabajar con esta información y modularla a través de todo aquello que hemos estado mencionando. Vamos a avanzar un poco más, Jenny. Llegamos al módulo de sanación, ciencia de la conciencia, sanación. Es un módulo muy querido por todos nosotros. Nos permite entrar en una corriente de servicio, trabajar en forma grupal, que es tan lindo, en forma presencial y virtual. En el mundo de la sanación aprendemos a enfocarnos, alinearnos, trabajar con la imaginería, con las imágenes, con el traslado de estas imágenes a través de la intención, la visualización. Todos los recursos y las cosas que les he ido mencionando en esta charla se pueden aplicar a través de la mente firme en la luz, el sexto centro, la proyección de esa información al cuerpo del paciente. Si estamos en forma presencial, lo podemos hacer a través de nuestras manos, de ese grupo alineado que genera un gran espejo, una gran conexión con el alma del paciente, que es la gran sanadora. En ese momento de conexión y ese vacío, en ese momento de contacto nuclear, impresión y relación, muchas veces logramos que ese corazón congelado pueda abrir situaciones cruciales que no eran pensadas que se pudieran abrir, situaciones que en ese contacto magnético pueden ser como una manzana madura que le toca el momento de abrirse y de caer y lograrse, digamos, drenajes, liberaciones, sanaciones. En el fondo es el contacto del paciente con el grupo como un espejo que lo puede reconocer, que le permite verse, escucharse y de alguna manera hacer contacto con su propósito, con su alma. Esto tiene, digamos, la técnica de la sanación viene desde el tiempo del comienzo de la historia. Todas las etnias han tenido sus técnicas de sanación. Esta es una técnica de segundo rayo, una técnica que trabaja desde el cuarto chakra, desde el corazón, a través de los triángulos de radiación, irradiando una corriente de amor y sabiduría, amor y conciencia, comprensión amorosa, que ordena, que relaja. Y una técnica de magnetización donde
podemos con nuestras manos, corazón, tomar esa información de dolor, ascenderla al alma, un alma grupal, a una fuente de amor espiritual, y descender una corriente que permita abrazar ese dolor y transmutarlo. Aplicamos todas las leyes que hemos estado contando, la ley del 3, los portales del alma, los triángulos de alineación y radiación. Vamos a pasar la siguiente, Jenny. Acá tenemos los triángulos que usamos, cómo se mueve la energía descendiendo del alma hacia el séptimo y al cuarto, y un triángulo que desciende al revés, del alma al cuarto y al séptimo, generando, son dos triángulos opuestos que generan una energía de punto cero, que son esos lugares donde accedemos a esa energía totipotencial de transmutación. Estos son los dos triángulos que usamos. Trabajamos en grupos de sanación, en caravanas de sanación, y también nos sanamos en las alineaciones, en el compartir. Vamos a avanzar, Jenny. Bueno, esto simplemente es para recalcar que también un estudio muy profundo del alma, digamos, de esa parte de nosotros donde guardamos las memorias de todos nuestros aprendizajes de muchas vidas, donde están los arquetipos de nuestro cuerpo físico, de nuestro campo emocional, de nuestro campo mental. Y como una parte individualizada, ¿no?, del gran espíritu, como una parte donde contiene, digamos, el propósito por el cual estamos acá, toda esa anatomía, cómo esa energía desciende a través de un canal de luz, el hilo del sutratma, el hilo de conciencia, la epífisis, el hilo de vida al corazón, cómo se trabaja la reparación de ese canal de luz que nos da el ánimo, nos da la fuerza, nos da el propósito. Muchas veces perdemos ese propósito cuando mueren seres queridos, cuando nos desilusionamos, etcétera, etcétera. Y toda esta información es muy valiosa para poder fortalecer el cuerpo. Esta energía nutre el vaso, dijimos que era como el cargador de prana del cuerpo, lo puede reactivar y, digamos, la carga de prana nutre la energía ancestral, que es nuestra energía de reserva, que está en los riñones. Entonces, toda esta fisiología energética es importante conocerla y aprender a repararla. Es un poco el trabajo que hacemos en las sanaciones. Vamos a seguir con la próxima. Nos quedan 20 minutos como mucho, Sergio. Ahí estamos, Jenny, avanzamos. El módulo 7, digamos, es la medicina manual etérica, que es como digamos, el movimiento previo a manos, de donde se fue gestando, donde integramos, digamos, tenemos técnicas de integración con manos, aprendemos a usar los mudras, mudras de la cuna, aprendemos a bombear los aires vitales, el canal central, ¿no?, que es por donde circula el líquido cefalorraquídeo, pero ese líquido que baña toda la médula, el cerebro, pero que carga de energía todos nuestros chakras y todo nuestro cerebro. Y muchas veces esa energía está obstruida y bueno, aprendemos maniobras para desobstruirla. Y también aprendemos a integrar las pantallas, como vimos hoy en reflexoterapia, de los pies, las manos, las orejas, la nariz, los ojos, digamos, las líneas de Fitzgerald. Bueno, es un trabajo, como dijimos hoy, que tiene que ver con las manos, el corazón y la conciencia. Vamos a avanzar a la próxima. Bueno, acá tenemos simplemente una imagen del canal central, como
circula en el cerebro. La próxima, Jenny. En la próxima vemos el mudra de bombeo de los aires vitales, con la nuca, digamos relajación, pero que facilita, abre ese espacio que hay entre las primeras vértebras cervicales, la base del cráneo, y ayuda a bombear este líquido. Pasamos a la próxima. Para el módulo 8 es el módulo de cierre de integración de síntesis. Lo que se ven son protocolos, digamos, que si bien la filosofía, digamos, de la sintergética es que ninguna patología es igual a otra, porque siempre nosotros trabajamos en la historia subjetiva del paciente, ¿no? Ninguna diabetes es igual a la otra, pero hay factores en común que podemos utilizar y plantear. Y eso es lo que trabajamos. Por ejemplo, yo hoy les hablaba de los circuitos de pánico, que tienen como vías concretas de trabajo. Y de alguna manera podemos integrar en este módulo todos los conceptos y todas las herramientas que se fueron aprendiendo, y es un módulo netamente práctico. En medio de cada módulo tenemos monitorías prácticas y bueno, y ahí tenemos presentado el programa de sintergética sucintamente, y dejamos unos 10, 15 minutos de preguntas, o 10 minutos, 15 minutos. Sí, que levanten la mano, si pueden abrir los videos todos, y que levanten la mano o escriban en el chat las preguntas, por favor. Bueno, no veo preguntas, no veo quién levante la mano. Ahí tienen abajo, en la parte de abajo, donde dice reacciones, pueden levantar la mano para hacer preguntas. Pero parece que nadie tiene. Mientras tanto, digamos, hay muchos otros aspectos que no hemos hablado, pero por ahí uno viene al caso. Ahí está Saúl. Abrí tu micrófono, Saúl. Perdón, Sergio, que te corté. Sí, adelante. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Buenas tardes, Saúl. Me interesó mucho lo que comentas sobre la medicina germánica. La he podido estudiar un poco, solamente como medicina germánica, pero en esta parte de integrarla desde la sintergética, como, bueno, quizás sea algo muy largo de explicar, pero ¿cómo se puede integrar ese tema desde la sintergética? Cómo dar como un tema práctico, ¿no? Porque precisamente el tema como los muy ortodoxos de la medicina germánica dicen que hay que dejar que termine de suceder todo el movimiento biológico para que naturalmente surja la sanación. Para nosotros es importante el concepto de la conciencia, como que el concepto de la conciencia puede ayudar y colaborar en el proceso. Y desde todo lo que sabemos de la medicina germánica obtenemos mucha información. Muchas, digamos, el mismo foco de Hammer puede trabajar como un campo interferente, ¿no? Tenemos muchos recursos para ayudar, para
para buscar las representaciones, por ejemplo, endodérmicas en el tallo cerebral, para hacer circuitos que puedan tomar la información de ese conflicto y conociendo, ¿no? Toda la información de Hammer nos facilita saber por dónde va esa información. Si tenemos un problema en una glándula del cuerpo, digamos, sabemos que las representaciones las vamos a encontrar en el tallo, podemos ir a buscar esa información, la podemos grabar. O sea, podemos aportarle, digamos, terapéuticas de autorregulación y también, como se hace en la misma terapia de Hammer, trabajar desde la conciencia del problema, ¿no? Pero bueno, el concepto de Hammer es revolucionario y todo lo que podemos encontrar allí. Y también, bueno, el comportamiento de los tumores lo comprendemos desde esta, digamos, desde esta herramienta. Hay mucho para hablar y mucho para desarrollar, por eso están los módulos, ¿no? Así que bueno, simplemente contarles que la caología también es parte del estudio, la sintergética, que las crisis para nosotros son oportunidades, porque nosotros vivimos no solo en lo externo, como estamos viviendo ahora, sino que cada una de estas, digamos, puntos de cruce o crisis que vivimos en la vida son oportunidades de crecimiento. Lo mismo es este nuevo encuentro, esta nueva formación de sintergética, para los que lo sientan el llamado del alma, puede ser el momento. No sé si quieren preguntar algo más. Sergio, están preguntando por monitorías, duración, etcétera, etcétera, cuánto dura. Dije que manden correo a sintergética@gmail.com. Toda la información de fechas, de todos esos detalles se las mandamos personalmente a cada cual. Sí, podemos adelantarles que empieza en octubre y que va a ser un módulo cada 2 meses. Terminamos en diciembre del 23, para que sea más accesible para todos y podamos estudiar más, ¿no? Más tiempo para estudiar. Podemos mandar el programa, porque el programa está ahí, están las fechas, están los docentes, está todo eso. Sí. Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Hacemos la última. Bueno, parece que no, Sergio. Bueno, espero que haya sido claro. Siempre que nos encontramos, esclarecemos un poco más. Y gracias a todos por estar, por compartir. Gracias, Sergio. Lo que les haya quedado lo preguntan en el chat si quieren. Seguimos conectados en el chat. Y los que no estén en el chat, bueno, podemos mandarle la información si nos dejan su mail. Los que no estén en el chat, que nos manden correo y los ingresamos al chat. Así estamos todos conectados. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Un abrazo fuerte para todos. Gracias, Jenny. Gracias, Jenny. Hasta luego, chicas. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.